Capítulo 11. Sharer tiene una idea. Sharer vio que una rama del mismo árbol en el que estaba sentado se extendía sobre el techo de la pequeña casa y que las puntas de algunas de las ramas realmente la tocaban. Los ojos de Sharer bailaron de emoción. Si no puedo entrar desde el suelo, quizás pueda entrar desde el aire, dijo y se rió entre dientes. Sharer observó a su alrededor apresuradamente para ver si alguien estaba mirando. Nadie estaba a la vista más que Black Gatita, mirándolo desde el suelo. No le importó que estuviera allí, así que salió corriendo por la rama sobre el techo de la pequeña casa y saltó en ella. Rápidamente corrió alrededor del borde, mirando por encima. Estaba buscando una abertura lo suficientemente grande para arrastrarse. Por fin en una esquina vio un agujero cerca bajo el borde del techo. Sharer clavó sus afiladas garras en la madera para evitar caer y se arrastró con mucho cuidado hasta que llegó al agujero. No era lo suficientemente grande como para meter su cabeza por completo. Entonces, a roer, roer y roer. Las pequeñas astillas comenzaron a volar y otra vez a roer, roer y roer. El agujero era lo suficientemente grande y Sharer se deslizó con seguridad adentro justo cuando el chico del granjero Brown salió de la casa y notó a Black Gatita sentada en el suelo, mirando al techo de la pequeña casa. «Hola, gata, ¿pensaste que oíste un ratón allí?», exclamó el chico del granjero Brown. «No lo hiciste porque ningún ratón puede entrar allí. Ven al establo y te daré una buena leche caliente y fresca». «Uf», exclamó Sharer para sí mismo. Ese fue un escape limitado. Me alegra que esa gata negra molesta no pueda decir lo que vio. Cuando estuvieron fuera de la vista, Sharer se volvió para ver en qué clase de lugar estaba. Sus ojos brillaban con codicia. Maíz, maíz en todas partes. Le parecía que había suficiente maíz para todas las ardillas en el mundo. ¡Y es todo mío!, Sharer jadeó, olvidándose por completo de que estaba robando. Luego comenzó a comer, y comió, hasta que no pudo tragar otro bocado. «Creo que tomaré una siesta aquí», dijo para sí mismo, y se acurrucó en el rincón más oscuro. En 2 minutos estaba profundamente dormido, soñando que todo el mundo parecía haberse convertido en maíz dorado y todo para él. Capítulo 12. Sharer ataca a Sammy Arrendajo. La ardilla roja se puso a reír porque había encontrado la forma de meterse en la casita de maíz del granjero Brown, donde se guardaba tanto maíz amarillo que le parecía que había suficiente para todas las ardillas del mundo. Cuanto más las personas tienen, más quieren. Es el peor tipo de egoísmo y se llama avaricia. Sharer había encontrado una manera de obtener todo el maíz que quería sin trabajar, y había suficiente para alimentarlo mientras viviera, aunque debería vivir hasta los 100 años. Bueno, para estar seguros, no era suyo, era del granjero Brown. Pero Sharer consideraba al granjero Brown y al hijo del granjero Brown como sus enemigos. Y no veía nada malo en quitarles las cosas a sus enemigos. Tal vez no quería ver nada malo. Toda su vida les había robado a sus vecinos. Esa es una de las razones por la que no les gusta tanto. De todos modos, si alguna vez una pequeña voz dentro de él intentaba decirle que estaba haciendo algo malo, Sharer no la escuchaba. Tal vez, después de un rato, la vocecita se cansaba y no intentaba nada más. Después que Sharer hizo algunos viajes exitosos a la casa de maíz, comenzó a considerarla como propia. A veces se escondía en el viejo muro de piedra,
donde podía ver al chico el granjero Brown abrir la puerta de la casita de maíz y llenar una cesta con orejas amarillas para alimentar a las gallinas, los cerdos y los caballos. En esos momentos, Shatter se enfurecía mucho, como si el muchacho del granjero Brown le estuviera robando. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto, por lo que volvía a la vieja huerta y se lamentaba durante horas. Pero lo que lo enfureció aún más fue ver a Sammy Arrendajo ayudarse con unos pocos granos de maíz que había entre las grietas de las paredes de la casita de maíz. Olvidó cómo Sammy le había contado por primera vez sobre ella y cómo Sammy le había advertido sobre Shadow, la comadreja. Ese es el problema con la codicia. Olvida todo menos el deseo de tener y evitar que otros lo hagan. Shatter no le dijo nada a Sammy Arrendajo, porque sabía que no serviría de nada. Además, si lo hiciera, Sammy podría encontrarse con él en la casita de maíz algún día y armar tanto alboroto que el chico del granjero Brown lo encontraría. Finalmente, Shatter pensó en un plan y se rió maliciosamente. A la mañana siguiente, temprano, estaba en la casita de maíz. Esta vez se quedó allí a esperar que llegara Sammy Arrendajo, mirando furtivamente por el agujero por el que iba y venía. Vio a Sammy venir volando desde el huerto viejo. Sammy no hizo ningún ruido, porque ves que Sammy también quería robar. Poco después, Sammy encontró una grieta en la cual yacía una mazorca de maíz. Él comenzó a picotearla y sacar los granos. Shatter se acercó sigilosamente, teniendo el mayor cuidado de no hacer ruido. Pronto, el pico negro de Sammy apareció por la rendija. Shatter lo aprovechó y agarró su pico con mucha fuerza. Pobre Sammy Arrendajo, estaba terriblemente asustado. Él pensó que era una especie de trampa. Batió sus alas e intentó gritar, pero no pudo, porque no podía abrir el pico. Entonces Shatter lo soltó de repente, que Sammy casi se cae al suelo antes de que pudiera recuperar el equilibrio. No esperó a ver que lo había atrapado. Empezó a volar por el bosque verde tan rápido como sus alas lo podían llevar. Y mientras avanzaba, gritó de miedo y de ira. Shatter se rió entre dientes, y su risa fue una risa muy malvada. Supongo, dijo Shatter, que Sammy Arrendajo dejará mi maíz después de esto. Capítulo 13. Sammy Arrendajo cuenta sus problemas a Reedy Zorro. Sammy Arrendajo no podía pensar en otra cosa que el terrible susto que había tenido en la casita de maíz del granjero Brown. Había metido el pico a través de una grieta por unos granos de maíz, cuando algo se había apoderado de su pico y lo sostenía. Sammy no tenía la menor duda de que era una trampa del muchacho del granjero Brown. Voló al bosque verde para pensarlo y planear una forma de desquitarse del chico del granjero Brown. Mientras estaba sentado allí murmurando para sí mismo, llegó Reedy Zorro. Para maravillarse, Reedy vio a Sammy antes de que Sammy lo viera. Reedy sonrió. Sammy ciertamente tiene algo en mente, pensó Reedy. Luego dijo en voz alta: «Hola Sammy, ¿qué te pasa? Te ves como si tuvieras dolor de estómago y dolor de cabeza y algunos otros dolores». «Es suficiente, Reedy Zorro, ya es suficiente», dijo Sammy. Entonces sintió que solo tenía que contárselo a alguien. Le contó a Reedy todo acerca de su terrible susto esa mañana. «Fue una trampa», dijo Sammy. «Era una especie de trampa tendida por el chico del granjero Brown». «Como si no pudiera gastar unos pocos granos de maíz cuando tiene tanto. Me gustaría picotearle los ojos. Eso es lo que me gustaría hacer».
Sammy dijo eso porque era lo más horrible que se le ocurría, pero en realidad no lo decía en serio. Reedy lo sabía y sonrió, porque también sabía que Sammy no se atrevía a acercarse lo suficiente al muchacho el granjero Brown como para gritarle. Todo el tiempo que había estado escuchando, Reedy se había sentado con la cabeza inclinada hacia un lado, que es una manera que tiene cuando está pensando. Por dentro estaba riendo, porque Reedy sabe mucho sobre trampas y sobre el chico el granjero Brown, y no creía que el chico el granjero Brown pudiera tender una trampa en un lugar tan extraño, como una grieta en la pared de una casita de maíz. No se molestaría en intentar atrapar a Sammy en rendajo. Simplemente miraría con su arma y dispararía a Sammy, si realmente le importaban los pocos granos de maíz que Sammy había tomado, pensó Reedy. Fue otra cosa lo que asustó a Sammy, pero no es para nada útil decírselo. Creo que echaré un vistazo y veré qué está sucediendo en esa casita de maíz. Y en voz alta dijo: esa fue una experiencia terrible, Sammy Arrendajo, y no me sorprende que tengas miedo. ¿Vas a subir mañana por la mañana? ¿Qué? Gritó Sammy. ¿Subiendo de nuevo? ¿Para qué me llevas? Supongo que no necesito más que una lección de ese tipo. Hay mucho para comer en el bosque verde y en los prados verdes, sin correr ningún riesgo como ese. Voy a estar muy lejos de la casita de maíz del granjero Brown. Eres sabio, muy sabio, respondió Reedy gravemente. Siempre es aconsejable mantenerse fuera del peligro. Y con esto Reedy trotó por el pequeño sendero solitario, y dentro de su cabeza estaban ocupados sus pensamientos. Reedy había decidido que había algo muy raro en el susto de Sammy Arrendajo, y tenía la intención de averiguarlo. Él estaría presente a primera hora de la mañana siguiente y vería lo que sucedía alrededor de la casita de maíz del granjero Brown. Y todo el día, Sammy Arrendajo voló por el bosque verde y les dijo a todos los que escuchaban cómo el muchacho del granjero Brown había intentado atraparlo. Más tarde visitó el viejo huerto y contó su historia una vez más a Shatter, la ardilla roja. Y Shatter no sonrió hasta que Sammy se fue. Luego se tiró al suelo y rodó una y otra vez de la risa hasta que le dolieron los costados.